Saludos clase, el tema que revisaremos hoy es ruta de pentosas y la función que tiene esta ruta de pentosas es oxidar a la glucosa y producir poder reductor en forma de NADPH y generación de ribosa 5-fosfato. Esta vía metabólica se lleva a cabo en el citoplasma de las células y aproximadamente el 30% de la glucosa se metaboliza mediante la ruta de las pentosas. Ahora, ¿por qué son importantes estas dos moléculas? Bueno, hay diferentes biomoléculas que contienen en su estructura ribosa 5-fosfato, como son los nucleótidos, las coenzimas y los ácidos nucleicos. Ahora bien, hay rutas metabólicas que necesitan un ADP reducido y esas son la síntesis de ácidos grasos, la síntesis de colesterol y la síntesis de neurotransmisores y nucleótidos. Además, esta molécula también es importante para procesos de destoxificación, por ejemplo, la reducción de glutatión oxidado y el complejo del citocromo P450 monoxigenasa. Esta ruta metabólica se lleva a cabo en tejidos como son la glándula adrenal y mamaria, el hígado, los testículos, el ovario, eritrocitos y en tejido adiposo. Ahora bien, veamos qué diferencia hay entre NADP reducido y NAD reducido. A la izquierda tenemos la molécula de NADP, en este caso está oxidada, y a la derecha la molécula de NAD, también oxidado. Si se dan cuenta, la única diferencia es que NADP tiene al azúcar fosforilado. Ahora bien, cuando se oxidan estas moléculas, este nitrógeno que está positivo recibe un protón y por lo tanto se reduce. Bien, nosotros sabemos que las células necesitan energía y esta energía se la da el ATP, pero también necesitan poder reductor y ese poder reductor se los da la molécula de NADPH. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estos dos cofactores? Bueno, por ejemplo, en la célula tenemos una relación de concentración de NAD reducido contra NAD, perdón, de NAD oxidado contra NAD reducido de aproximadamente 100, lo que quiere decir que se favorece los procesos oxidativos, o sea, la oxidación de metabolitos. Sin embargo, la concentración de NADP reducido con respecto a NADP oxidado con respecto a NADP reducido es de 0.01. Entonces, esto favorece la reducción de metabolitos. Ujú. Entonces, por eso el NADPH es importante porque es el que da el poder reductor para llevar a cabo los procesos anabólicos. Bien, la ruta de pentosas consta de 3 etapas que incluyen una etapa en donde se lleva a cabo reacciones oxidativas, una segunda etapa donde hay reacciones de isomerización y epimerización y la etapa 3 donde hay reacciones de ruptura y formación de enlaces carbono-carbono. La etapa 1 es irreversible y las etapas 2 y 3 son reversibles. Y esto hace que, que sea versátil esta vía metabólica y que sus productos varíen de acuerdo a las necesidades metabólicas de la célula. Esta es una vista general de la ruta de las pentosas. Aquí se señala la parte oxidativa, en donde la glucosa 6-fosfato se convierte en ribulosa. Entonces pasamos de un azúcar de 6 carbonos a un azúcar de 5 carbonos. Por lo tanto, se está perdiendo un carbono como CO2 y aquí es donde se forma el NADP reducido. La fase 2, en donde hay reacciones de isomerización, y la fase 3, que son formación y ruptura de enlaces carbono-carbono, dando como productos
azúcares de 3, 6, 7, 4 y 6 carbonos. Entonces vamos a revisar con detalle cada una de estas fases y recordemos que la fase 1 es irreversible, la fase 2 y 3 son reversibles. Entonces, en la fase 1, que es la etapa oxidativa, tenemos a la glucosa 6-fosfato, aquí está marcada, y por acción de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, este grupo OH se oxida a grupo ceto y el que se reduce es el NADP y se forma 6-fosfoglucono delta lactona. La siguiente reacción es una hidrólisis que está catalizada por la lactonasa. Entonces esta molécula se rompe y se forma el 6-fosfogluconato. Se rompe aquí y se forma el 6-fosfogluconato. La última reacción de la etapa 1 es este 6-fosfogluconato se descarboxila, o sea, se pierde este CO2. Esta reacción está catabolizada por la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa y en este caso también hay una oxidación de esta molécula. Este OH se oxida a grupo ceto y el NADP es el que se reduce. Y entonces se produce ribulosa 5-fosfato, que es una cetosa. ¿Ok? Entonces, esta es la etapa 1. En esta etapa se producen 2 moléculas de NADP reducido por cada glucosa que se oxide y una molécula de CO2. La segunda etapa, que es la de isomerización y epimerización, tenemos esta ribulosa 5-fosfato. Por acción de una isomerasa, se convierte en ribosa 5-fosfato. La única diferencia entre estas dos moléculas es que esta es una cetosa y esta es una aldosa. En el caso de la epimerasa, se convierte en gilulosa. La única diferencia entre estas dos moléculas es la posición del OH del carbono 3. En este caso está a la derecha y en este caso a la izquierda. Ahora bien, en la siguiente etapa, que es la de ruptura y formación de enlaces carbono a carbono, intervienen 2 enzimas, la transaldolasa y la transcetolasa. La transaldolasa cataliza la transferencia de fragmentos de 3 carbonos, que es el grupo de hidroxicetona, desde una cetosa al carbono 1 de una aldosa. Y la transcetolasa lo que va a hacer es catalizar la transferencia de fragmentos de 2 carbonos, que es el glicol aldehído, desde una cetosa al carbono 1 de una aldosa. Entonces, vamos a ver cómo se llevan a cabo estas reacciones. Entonces, ya tenemos a la gilulosa y a la ribosa 5-fosfato. Por acción de una transcetolasa, dijimos que va a transferir unidades de 3 carbonos. Entonces, esta gilulosa, de 2 carbonos, la transcetolasa, que era la gilulosa 5-fosfato, ahora se convierte en gliceraldehído 3-fosfato y la ribosa 5-fosfato acepta estos 2 carbonos y entonces queda como pseudoheptulosa 7-fosfato. Aquí tenemos la transcetolasa, cataliza transferencia de fragmentos de 2 carbonos y la transaldolasa de 3. Entonces aquí está actuando la transcetolasa.
Entonces tenemos una molécula ahora de gliceraldehído y una molécula de pseudoheptulosa 7-fosfato. La siguiente reacción, ahora tenemos el gliceraldehído y la pseudoheptulosa. Entonces actúa una transaldolasa y esta transaldolasa lo que va a hacer va a catalizar la transferencia de 3 carbonos, se los va a pasar al gliceraldehído y entonces se va a formar fructosa 6-fosfato y esta de 7 carbonos, al quitarle 3, queda de 4 carbonos, que es la eritrosa 4-fosfato. Y pueden ver qué moléculas vienen de cada una de estas moléculas que se van formando, o sea, rompiendo y formando. Después tenemos a la eritrosa, que es esta eritrosa 4-fosfato, se une con otra molécula de gilulosa 5-fosfato por acción de una transcetolasa, le pasa esta unidad de dos carbonos y se forma la fructosa 6-fosfato y queda el gliceraldehído 3-fosfato. Acuérdense que siempre la transferencia se hace de una cetosa a una aldosa. Entonces aquí la cetosa es la gilulosa, se van a transferir estas dos moléculas de carbono a la aldosa. Aquí está. Entonces, si regresamos a ver el esquema general, tenemos aquí estas interconversiones de moléculas. Entonces, lo que finalmente ya se nos formó son dos moléculas de fructosa 6-fosfato. Y al hacer el balance de esta vía metabólica, tenemos que se necesitan 3 moléculas de glucosa 6-fosfato, 6 moléculas de NADP oxidado y 3 moléculas de agua para formar 6 moléculas de NADP reducido, 3 moléculas de CO2, 2 moléculas de fructosa 6-fosfato y una molécula de gliceraldehído 3-fosfato. Como dijimos, al principio mencioné que esta vía metabólica puede ser flexible de acuerdo a las necesidades de la célula y podemos tener 4 situaciones. Por ejemplo, si la célula necesita más ribosa que NADP reducido. Entonces, lo que va a pasar es que la glucosa 6-fosfato se va a convertir en fructosa 6-fosfato. Esto es la vía glicolítica. En esta vía metabólica de las pentosas ya se va a interconectar con glucólisis, que ya vimos, pero también se puede conectar con gluconeogénesis, que todavía no vemos, pero aquí se los menciono. Entonces, esta explicación se las voy a dar muy general. Cuando veamos gluconeogénesis, entonces vamos a regresar a, a estos ejemplos para que ustedes ya tengan el panorama general de la interconversión de estas 3 rutas metabólicas. Entonces, si la célula necesita más ribosa que NADPH, lo que hace es vía de la glucólisis, ¿sí? Para formar gliceraldehído 3-fosfato y este gliceraldehído 3-fosfato se va a combinar con la fructosa 6-fosfato utilizando las enzimas de la vía de pentosas para formar ribosa 5-fosfato. Ahora bien, si la célula necesita tanto ribosa como NADP reducido, entonces realiza la etapa 1 de la vía de las pentosas y la etapa 2 para producir ribosa 5-fosfato.
Si la célula necesita más NADP que ribosa, entonces lo que va a hacer la glucosa 6-fosfato va a seguir la primera etapa de la vía de las pentosas, pero esta ribulosa 5-fosfato, no, bueno, sí la convierte a ribosa, pero como no necesita ribosa la célula, esta ribosa puede combinarse por acción de las transcetolasas o las transaldolasas para formar fructosa o bien gliceraldehído, y estos, mediante la ruta gluconeogénica, producir más glucosa 6-fosfato. Y finalmente, si la célula necesita NADP reducido y energía, entonces la glucosa 6-fosfato puede seguir, no, más bien sigue la etapa 1 de la vía de las pentosas, la etapa 2 para formar ribosa. Esta ribosa, em, por interconversión con transcetolasas y transaldolasas, va a producir fructosa 6-fosfato, y esta fructosa va a seguir la vía glicolítica, o bien el gliceraldehído también va a seguir la vía glicolítica para formar piruvato y de ahí obtener ATP. Entonces, esta vía metabólica es muy flexible y puede variar sus reacciones de acuerdo a las necesidades de la célula. Eso es lo importante de esta vía metabólica. Y no se les olvide visitar los enlaces que les he compartido en Classroom para que reafirmen estos conocimientos.